Evangelio de hoy. Martes 25 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán. Y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. El camino del discipulado, incomprensión y miedo. Jesús atraviesa Galilea con sus discípulos, pero lo hace en secreto. No busca reconocimiento ni multitudes, sino que quiere centrarse en preparar a los suyos para lo que vendrá. Les habla nuevamente de su pasión y resurrección, pero ellos no entienden. Este momento es crucial en el camino del discipulado. Seguir a Cristo no significa solo escuchar sus enseñanzas y admirar sus milagros, sino estar dispuestos a compartir su destino. Jesús no oculta la realidad del sufrimiento, pero sus discípulos aún no logran comprender la profundidad de su mensaje. Nosotros también, en muchas ocasiones, nos encontramos en esa misma situación. Dios nos habla a través de su palabra, de las circunstancias, de las personas, pero no siempre entendemos. Y, al igual que los discípulos, a veces tenemos miedo de preguntar, de profundizar, de ir más allá de lo superficial. Pero el amor de Dios nos invita a confiar. Aunque no entendamos todo de inmediato, si caminamos con Él, nos irá revelando su verdad en el momento oportuno. El deseo humano de grandeza y poder. Mientras Jesús les habla del sacrificio, los discípulos están pensando en el poder. Por el camino, discuten quién de ellos es el más importante. Esta escena es impactante. Jesús les habla de entrega y muerte, y ellos piensan en privilegios y jerarquías. Este contraste nos muestra una realidad del corazón humano. Nos cuesta comprender que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la fama, sino por la humildad y el servicio. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo? Buscamos reconocimiento, queremos ser los mejores. Nos preocupa la opinión de los demás. Pero Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo es el que se hace pequeño, el que sirve, el que no busca imponerse, sino entregarse. Si alguno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. La respuesta de Jesús desarma completamente la lógica del mundo. No les dice que la ambición es mala en sí misma, sino que la redirige hacia el servicio. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en estar por encima de los demás, sino en ponerse a su servicio. Esto va en contra de lo que muchas veces nos enseña la sociedad.
Nos dicen que debemos sobresalir, competir, buscar siempre el éxito personal. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad y realización están en dar la vida por los demás. El más grande en el reino no es el que recibe más honores, sino el que más ama, el que más entrega, el que más sirve. El símbolo del niño, inocencia y dependencia. Para reforzar su enseñanza, Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos y lo abraza. En la cultura de su tiempo, un niño no tenía derechos ni privilegios. Era alguien insignificante a nivel social. Pero Jesús lo coloca en el centro y lo presenta como modelo. Esto nos habla de la importancia de la humildad, la sencillez y la confianza en Dios. Un niño no se preocupa por el poder, ni por la fama, ni por la riqueza. Vive confiando plenamente en quienes lo cuidan. Así debemos ser nosotros ante Dios. Depender de Él, confiar en su amor, vivir con sencillez. Cuando recibimos a los pequeños, a los humildes, a los débiles, estamos recibiendo a Jesús mismo. Y al recibir a Jesús, recibimos al Padre. Nuestra misión, abrazar a los pequeños y servir con amor. Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad. No estamos aquí para competir, sino para amar. No estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Esto tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana. En nuestro hogar, en el trabajo, en la comunidad. ¿Estamos buscando ser los primeros? ¿O estamos dispuestos a ser los últimos y servir? Abrazar a los pequeños significa acoger a los más necesitados. Preocuparnos por los demás. Dar nuestro tiempo y recursos sin esperar nada a cambio. Cuando servimos con amor, estamos reflejando el rostro de Cristo en el mundo. La enseñanza de Jesús y nuestra resistencia al cambio. Una de las grandes dificultades del discipulado es que, muchas veces, nos resistimos a cambiar nuestra manera de pensar. Los discípulos caminaban con Jesús. Escuchaban su palabra y presenciaban sus milagros. Pero aún así seguían atrapados en la lógica del mundo. Querían saber quién era el más importante. Quién ocuparía el primer lugar. Nosotros también podemos caer en esa misma actitud. Podemos conocer el Evangelio, pero vivir con una mentalidad centrada en nosotros mismos. Buscamos el reconocimiento. Queremos ser valorados, nos comparamos con los demás. Sin darnos cuenta, podemos estar más preocupados por nuestra imagen o posición que por seguir de verdad a Jesús. El llamado de Cristo es a una conversión profunda. No basta con conocer la teoría, hay que vivirla. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por el amor. No se trata de ser admirados, sino de ser servidores. El modelo de Jesús, servir hasta dar la vida. Jesús no solo predicó sobre el servicio, sino que lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Su vida fue un constante darse a los demás. Sanaba, consolaba, enseñaba. Alimentaba y, finalmente, se entregó en la cruz. Cuando nos cuesta servir, debemos mirar su ejemplo. Jesús, siendo Dios, se hizo el último. Lavó los pies de sus discípulos. Se hizo cercano a los marginados, acogió a los pecadores. Nos mostró que el amor verdadero no busca recompensas, sino que se entrega sin condiciones. En nuestra vida cotidiana, servir
no significa necesariamente hacer grandes sacrificios visibles. A veces, se trata de detalles sencillos. Escuchar a alguien que necesita apoyo. Ayudar en casa sin esperar reconocimiento. Perdonar a quien nos ha herido. Ser pacientes con los demás. Cada vez que servimos con amor, estamos reflejando a Cristo. Cada vez que nos hacemos pequeños. Para que otro sea grande, nos parecemos más a Él. El niño como símbolo del reino. Jesús coloca a un niño en medio de los discípulos. Para ilustrar su enseñanza. En aquel tiempo, los niños no tenían derechos ni prestigio. Dependían completamente de sus padres. Al abrazarlo y decir que recibir a un niño es recibirlo a Él. Jesús nos enseña que el camino del reino pasa por la humildad y la confianza. Ser como niños no significa ser ingenuos, sino aprender a depender de Dios. Con plena confianza, sin orgullo ni autosuficiencia. El mundo nos dice que debemos ser fuertes, autosuficientes, exitosos. Pero Jesús nos muestra que la verdadera fuerza está en reconocer nuestra necesidad de Dios. Solo cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos abandonamos en sus manos, podemos experimentar su poder actuando en nuestra vida. Acoger a los pequeños es acoger a Cristo. Jesús nos enseña que, cuando acogemos a los más pequeños y necesitados, lo estamos acogiendo a Él mismo. Esto nos invita a preguntarnos: ¿a quién estamos acogiendo en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a recibir a los que no pueden darnos nada a cambio? La sociedad suele valorar a las personas según lo que pueden ofrecer. Pero el Evangelio nos llama a amar sin esperar recompensas, a acoger sin buscar beneficios. Cada vez que servimos a los más frágiles, a los enfermos, a los pobres, a los excluidos, estamos recibiendo a Cristo. Y, al recibir a Cristo, estamos recibiendo al Padre. Una invitación a la conversión diaria. Este Evangelio es un llamado a revisar nuestro corazón. ¿Estamos buscando ser los primeros o estamos dispuestos a ser los últimos? ¿Estamos sirviendo con amor o buscando reconocimiento? Seguir a Jesús significa renunciar a la ambición y al egoísmo para abrazar el camino del servicio y la humildad. Cada día tenemos la oportunidad de hacer pequeños actos de amor, de acoger a los pequeños, de confiar más en Dios. Pidamos al Señor que nos dé un corazón sencillo, capaz de amar sin condiciones y de servir con alegría. Que aprendamos a ser verdaderos discípulos, siguiendo su ejemplo de entrega y humildad. El reino de Dios no es como el mundo lo imagina. Cuando Jesús enseña que el más grande es aquel que se hace el último y el servidor de todos, rompe por completo la lógica del mundo. En nuestra sociedad, la grandeza suele medirse por el éxito, el poder, el reconocimiento y la influencia. Sin embargo, en el reino de Dios, la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio desinteresado. Esto significa que, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos cambiar nuestra mentalidad. No podemos seguir viviendo según los valores del mundo y al mismo tiempo decir que seguimos a Jesús. Debemos aprender a ver la vida desde la perspectiva del Evangelio, donde el servicio es más valioso que el dominio, donde la sencillez tiene más peso que la ostentación, y donde la humildad es más poderosa que la soberbia.
El orgullo nos impide seguir a Jesús plenamente. Uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana es el orgullo. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, en nuestra imagen y en lo que los demás piensan de nosotros, nos alejamos del verdadero camino de Jesús. El orgullo nos hace competir, nos lleva a querer sobresalir, a compararnos con los demás, a buscar reconocimiento. Pero Jesús nos dice que, si queremos seguirlo de verdad, debemos renunciar a todo eso. Debemos dejar de lado nuestro deseo de ser los primeros y aprender a ponernos al servicio de los demás. Esto no significa que no debamos aspirar a dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, estudios o proyectos, sino que nuestra motivación debe ser el amor y no la vanidad. El verdadero discípulo no busca ser el más importante, sino que se alegra en el bienestar de los demás. El amor verdadero es desinteresado. Jesús nos llama a servir sin esperar nada a cambio. Nos invita a amar como Él ama, con un amor que no busca recompensa, que no impone condiciones ni espera reconocimiento. Muchas veces, incluso cuando ayudamos a los demás, en el fondo podemos estar esperando que nos lo agradezcan o que, en algún momento, nos devuelvan el favor. Pero el amor de Dios es diferente. Él nos ama gratuitamente, sin importar si le correspondemos o no. Si queremos parecernos a Cristo, debemos aprender a amar de la misma manera. Servir a los demás sin buscar aplausos. Ayudar sin esperar algo a cambio. Dar sin exigir devolución. Ese es el amor auténtico del reino de Dios. Jesús nos pide volvernos como niños. Cuando Jesús pone a un niño en medio de sus discípulos, no lo hace solo como un símbolo de inocencia, sino también como un modelo de confianza y dependencia de Dios. Un niño no se preocupa por su grandeza ni por su imagen. Simplemente confía en que será cuidado y amado. En nuestra relación con Dios, estamos llamados a tener esta misma actitud. Dejarnos guiar por Él, confiar en su amor. Reconocer nuestra pequeñez y nuestra necesidad de su gracia. Esto es difícil porque el mundo nos enseña a ser autosuficientes, a depender solo de nuestras fuerzas. Pero en el camino del Evangelio, la verdadera fortaleza está en abandonarnos en las manos de Dios. En aceptar que sin Él no podemos hacer nada. El servicio transforma nuestro corazón. Cuando nos decidimos a servir con amor, no solo ayudamos a los demás, sino que también nuestro propio corazón se va transformando. Aprendemos a ser más pacientes, más generosos, más humildes. El servicio nos hace salir de nuestro egoísmo y nos permite ver a Cristo en cada persona que necesita nuestra ayuda. Muchas veces, el mundo nos hace pensar que servir es una carga, algo pesado o poco valioso. Pero Jesús nos muestra que, en realidad, el servicio es el camino a la verdadera felicidad. No hay mayor alegría que la de darse por amor, que la de saber que nuestra vida tiene sentido porque está puesta al servicio de los demás. Cada vez que ayudamos con alegría, cada vez que ofrecemos nuestro tiempo, sin esperar nada a cambio, cada vez que ponemos a los demás por encima de nuestros propios intereses, nos estamos acercando más al corazón de Dios. La grandeza del reino está en la humildad y el amor. Este pasaje nos invita a revisar nuestras actitudes. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Poder o servicio?
¿Grandeza humana o humildad cristiana? Jesús nos muestra que el verdadero camino no es la ambición, sino el amor. Si queremos ser grandes, debemos ser pequeños. Si queremos ser los primeros, debemos servir. Si queremos encontrar a Dios, debemos abrazar a los pequeños y vivir con un corazón humilde. Cristo nos ha dado el ejemplo. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pasos.